y desde ya queremos agradecer a una de las grandes, queridas artistas plásticas que tiene nuestra ciudad, de tantos años de trabajo, de tanta experiencia, de tanto hecho, de tanto camino recorrido, que es Ivana Giller, que nos recibió muy amablemente en su casa. Hola Ivana, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta nota que es para la gente. Y para la gente muy querida también de este pueblo y más allá, ¿no es cierto? Porque se trascienden los horizontes, ¿no? Bueno, Ivana, yo recién decía de una extensa trayectoria. Aquellos que trabajamos en los medios lo sabemos perfectamente desde hace muchos años que tenemos la posibilidad de estar al lado del trabajo que vos hacés, a través de los programas que nosotros podamos hacer en televisión o también en radio. Pero contame, ¿cómo nació esta cuestión de chiquita, esta inclinación hacia las artes? ¿Por qué específicamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la plástica? ¿Cómo surgió todo? Bueno, primero yo nací en una familia que había arte, desde ya mamá tocaba el piano y papá el violín, y yo mis primeros pasos en el jardín de infantes fue en la escuela Domingo Cipoli, o sea, los niños cantores en aquel entonces, que después se creó el secundario. Y entonces, bueno, siempre estuve en contacto con el arte, con los instrumentos, con la música. Mi segunda casa era el Teatro San Martín en aquella época. Nada más y nada menos. Y sí, porque a mis padres les gustaba mucho el teatro, entonces sacaban abono y desde que éramos chiquitos íbamos al teatro. Bueno, y después nosotros con los coros, que salíamos a todos lados. Y bueno, y entre medio yo siempre jugué con elementos de la naturaleza y, por ejemplo, las semillas del roble, yo las veía como unos chinitos y les hacía la carita, el cuerpito y todo desde muy chica. Tuve esa inclinación, pero en un principio no estaba desarrollada ni nada, era lo que me daban en la escuela y todo eso. Pero después, un poco más adelante, más o menos a los 13 años, me largué a pintar así, sin que maestro ni nada. Después pasó, porque era la escuela esa era bastante exigente, entonces bueno, fue una etapa. Y después empecé, cuando yo tuve Ars Nova acá, que era un instituto grande de música, que estaba dando plástica Carolina Nazar, ella se incluyó. No está acá en el país, Carolina, ¿no? No, está en Suiza en este momento. Entonces yo empecé a estudiar con ella la parte de dibujo, de pintura, especialmente en óleo. Y bueno, y ahí me empezó mi camino en la parte de pintura, y la escultura nació un poquito más adelante, más o menos en el año 88, 89. Empecé haciendo horneritos, pequeños bonsai, que iba y los vendía en la plaza. Y la gente se los llevaba porque le llamaba la atención. Entonces yo al principio observé muy bien en casa, había un hornero y el hornero se ve que no era muy experimentado. Entonces la hembra no le aceptaba el nido, digamos. Y resulta que le hacía hacer otro y otro y otro. Entonces ahí fui viendo cómo él iba armando hasta que lo perfeccionó y bueno, fue aceptado. Pero entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer horneritos pequeños y dejaba algunos abiertos para ver cómo el hornero, explicarle a los chicos cómo el hornero. Y fui a muchas escuelas también haciendo ese trabajo, hacíamos canciones del hornero, les mostraba el barro y eso. Y bueno, ese fue el comienzo. Y después digo, bueno, si hago ranchos, que a mí me encantaban los ranchos porque con mis padres íbamos a Santiago del Estero. Allí hacíamos música así en los patios de tierra y bueno, yo observaba, íbamos a iglesias típicas y observaba todo eso y se ve que quedó en mi memoria. Y digo, bueno, voy a intentar hacer un rancho, pero claro, no se podía hacer en la tierra porque no lo íbamos a poder trasladar, era algo que se pudiera mostrar. Entonces empecé a inventar la estructura y con la misma forma del rancho grande, o sea, con el adobe, la paja, la madera, todos los mismos elementos, empecé a hacer unos pequeños.
Y después, un día se me ocurrió la iglesia, y la primera iglesia que hice pequeña, pero que se veía adentro, fue la de la Candelaria, que es hoy una de las estancias jesuíticas, ¿no es cierto? Patrimonio de la humanidad. Y me acuerdo que con eso, con horneritos, con hornos de pan que empecé a hacer, aljibes, ahí fui en el año 90 a la primera feriar a exponer todo mi trabajo, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de ahí, con las distintas gestiones, hasta el año 99, del 90 salté varios años y recién en el 95 me volví a presentar, y hasta el 99 estuve siempre representando a la ciudad de Altagracia y a la artesanía de Altagracia, ¿no es cierto? Y acá no había cosas innovadoras, entonces bueno, estuvo muy bien, pero después vino la crisis de Alfonsín, todo ese movimiento político, y yo ya no podía pagar el alquiler con lo que me pagaban los alumnos, y bueno, tuve que cerrar. Pero la educación también estuvo muy, muy cercana tuya, ¿no? En el 87 entré, y por casi 9 años o 7 años di clase en los jardines de infantes primero, que andaba en la bicicleta e iba de un jardín a otro. ¿Y los chicos del jardín cómo reaccionaban ante una clase tuya? Y mira, nos divertíamos mucho, porque yo tengo mucho feeling con los chicos. Yo iba disfrazada, o me disfrazaba de un personaje, por ejemplo, Don Sonido. Entonces le llevaba un carro lleno de instrumentos, y Don Sonido iba presentando todos los instrumentos y haciéndoles escuchar, y ellos tocaban y después armábamos algo. O Don Candombe, entonces les contaba cómo era el candombe y cómo es todo ¿no es cierto?, todo lo que es el ritual y la tradición que envuelve el candombe, pero así como jugando. Entonces, bueno, son todas cosas que van quedando en el recuerdo de la gente. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El otro día fue, el año pasado, los 50 años del Comandante Espora, del Jardín Comandante, y me invitaron, y todavía se acordaban cuando yo en aquella época me vine por la calle Presidente Perón, sí, la vereda, con un petizo que yo tenía, porque los chicos querían andar a caballo. Yo siempre les contaba que tenía un caballito. Entonces, cuando hicieron el portón del costado y se podía entrar, entré con el petizo, y todos andaban, cosas que se podían hacer en aquella época. Hoy por hoy una educación así casi que no existe, ¿no? No, y entonces después hacíamos canciones y los chicos comentaban con eso, y bueno. Si vos tuvieras que hoy, al día de hoy, dividir las distintas etapas de crecimiento que tuviste y las distintas orientaciones que tuviste dentro del arte y esta mezcla de la música con la plástica, bueno, grandes obras que has hecho en Adobe, que ya vamos a estar hablando de eso, ¿están bien determinadas esas etapas o fue siempre un poco de todo? Fue siempre un poco de todo. O sea, a mí me encanta experimentar, ver, soy una buscadora, si se quiere, y también kamikaze, me autotitulo así, porque me animé a hacer cosas, aunque me daba miedo, viste, que en las escuelas le dicen a los chicos, no, vos no podés, y todos podemos todo, nada más que hay que animarse y hay que lanzarse, como quien dice. Y bueno, me animé a experimentar con materiales, me animé bueno, a veces algunos se reían que yo jugaba con barro, me decían, y yo el tema es cuando la pasión nace del corazón, como el fútbol, no hay nadie que te pare. Hay momentos en un artista, vos hablás recién del Adobe, hay que saber trabajarlo, ¿no? O sea, obviamente será toda una técnica y demás. Hay momentos de bronca, de cuando algo lo estás haciendo y no termina de salir exactamente como querés, o se te vino abajo lo que estabas en ese momento haciendo. ¿Surge la bronca también o no? No, yo la verdad es que siempre lo he hecho desde el amor, digamos,
y si algo no me salía bien, lo volví a hacer y bueno, y así iba construyendo. Después ya lo que pasa es que mi cabeza trabaja en grande, entonces después empezaron las iglesias grandes, los ranchos grandes, y entonces, bueno, esto que era una cosa pequeña y trasladable, ya se transforma en una cosa más voluminosa, que la logística era otra, pero también a la gente le empezó a interesar mucho, y eso yo hice hincapié, porque yo, digamos, trabajé todo este tiempo, tanto en la música como la parte artística, en la arte visual, para la gente. Porque la gente y los principales que eran clientes fijos míos eran los niños, porque como son como casas de muñecas las iglesias, y me acuerdo que sí, una vez había puesto unos escalones para que se suban los chicos y vean adentro en la feriar, y una chica, una nena, tironeaba a la madre que estaba viendo carteras al frente. Entonces dice, mamá, venía acá venía a ver esto. Bueno, hasta que la madre le dio bolilla, y entonces se subió a la escalerita, miró adentro y se dio vuelta y dijo, acá se va a casar mi Barbie. Entonces los niños observan o tienen una perspectiva totalmente distinta que el adulto. Y bueno, y me pasaron cosas en feriar, por ejemplo, que un señor que había vivido al lado de la capilla de Candonga, yo tengo una recreación artística de la capilla de Candonga, me dice, yo me levantaba muy temprano y iba a jugar ahí en la iglesia, porque mi abuela vivía cerca. Y dice, pero y acá, en esta recreación artística, te falta una cosa. ¿Qué me falta?, le digo. Y te falta el cementerio que estaba acá. Bueno, le digo, vaya a dar una vuelta por toda la feria y cuando vuelva va a estar hecho el cementerio. Así que me puse a hacerlo y le puse todas las crucecitas y todo, y cuando volvió se había emocionado de ver eso. Hubo otro que pasó y me dice, bueno, ¿vos sabés la historia de esta capilla de Candonga? Que decían milagro, 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 porque sonaba a las 3, 4 de la mañana, sonaba las campanas y nadie la tocaba. Entonces un señor, dice, se quedó toda la noche en vela a ver qué pasaba, y era un zorro que iba y mordía el badajo, claro, y tocaba la campana, y apenas escuchaba ruido salía corriendo. Y entonces yo iba registrando todas esas anécdotas que la gente que pasaba me contaba. Ivana, ¿por qué el trabajo con Adobe? ¿Cómo surgió esta idea de empezar a trabajar en Adobe? Bueno, empezó con eso de los horneritos, sí, así tímidamente. Y como yo había estado mucho también en los ranchos de Santiago del Este, había observado el cañizo, esto y lo otro, y el trabajo un poco más grande y más importante fue cuando la señora de Soya, del Museo Estancia Virrey Liniers, o de la estancia, en aquel entonces era Museo Virrey Liniers. Bueno, ella me encargó para una de las salas que mostraban las usanzas del campo de acá, me encargó un rancho típico serrano. Entonces esa fue la recreación artística más grande que hice, que era de 1 metro más o menos 20 por 80, y era alto, y después ellos lo pusieron en una sala que exhibían todos los aperos, los calderos y todo eso. Eso estuvo muchos años, ahora se desmontó con la última gestión porque hicieron oficinas ahí. Pero al principio fue esa sala y después lo transformaron en sala educativa y siguió estando ahí ese rancho. Ese rancho me impulsó a hacer cosas más grandes. Y lo segundo fue lo que ahora está en la Casa de la Cultura, que es una iglesia típica serrana, de las primeras iglesias que hacían los jesuitas cuando llegaban. Ellos llegaban y no tenían nada más que los elementos del lugar. Y entonces ahí
construyeran un rancho con una espadaña donde ponían la campana y un altar. Y entonces ahí ya empezaban a predicar. Con eso y con la música empezaban su evangelización. Eran las iglesias de avanzada, digamos. Después venían los grandes arquitectos y hacían lo que hoy conocemos como las estancias jesuíticas o otras capillas también bastante rústicas, pero que ya estaban hechas de otra manera, no era un rancho. Transitar todo este arte, contame, satisfacciones deben ser muchas, y si entre medio alguna frustración también. Bueno, se podría decir de que yo la recreación artística de la estancia jesuítica de Altagracia fue un proyecto que en realidad se iba para Europa. Pero resulta de que en el 2001, cuando se vino todo el cataclismo, no pudimos irnos. No se pudo porque se cerraron todas las puertas que se habían abierto en ese momento. Yo en ese momento ya estaba trabajando sobre la obra y se suponía que más o menos en el 2004 la terminaba. Duré 4 años para hacerla. Desde la investigación histórica hasta todo lo otro, digamos, que pasos que se van haciendo, porque es todo un proceso. Ahí el museo me ayudó mucho con los planos de planta, con la señora de Soya había hecho un estudio de cómo era la pintura original. Bueno, fue un proceso muy largo. Y bueno, en realidad eso no se concretó, la ida a Europa, pero sí se consiguió ir al Senado de la Nación y estuvo en el Salón Azul una semana. Después se hizo otra en la Manzana de las Luces y después en el Cabildo de Buenos Aires. Después la traje acá y por 3 años, y no era solamente esa obra, sino todo un conjunto de obras, porque era esa obra y 17 obras más. Entonces, después traje toda la colección que se llama Los claustros ya no callan, que fue a través del museo de la estancia, fue declarada por la Nación de interés cultural nacional. Y entonces después la llevamos al Paseo del Buen Pastor y a la legislatura. Y después ya sí vino acá a Altagracia, estuvo en Espacios Solares, estuvo en la estancia, bueno, recorrió distintos lugares, pero siempre acá, hasta que ahora, en el 2019, quedó en el cine como un convenio entre que ellos prestan el lugar y yo presto la obra. Cuando mirás para atrás y ves todo lo recorrido y digo las cantidades de obras, por recién me decía, era esa obra y 17 más, sí. Vos decís, pucha, ¿en qué momento? ¿Cómo? No, a veces me paro solamente adelante de la recreación artística de la estancia y digo, me parece que no la hice yo, ¿viste? Y bueno, y ahora, en el 2023, incursioné por 2 talleres, un taller de óleo, de pintura, con Miriam Calvino Monti, y otro taller de cerámica, Palva Amarillo, con Marcela Fosco, y ahí hice, porque mi mente trabaja con proyectos, ¿viste? Y ahí coordiné los 2 talleres que iba haciendo, y surgió esto que se llama Gaia, que es una exposición que la presenté en el año 2023, ahí en el salón adelante del cine, y después en el Museo del Che, y este año me la pidieron ahí en el Consejo Deliberante. Esto es lo nuevo, digamos, que estoy haciendo, que es, la idea de Gaia es la tierra, es la diosa que representa la tierra,
Los griegos la tomaron como, digamos, el origen, ¿no es cierto? Y ahí es donde se juntan las dos expresiones, porque uno dice, ¿y a dónde está la unión? La unión está que yo trabajo sobre la tierra y con el adobe también trabajo con la tierra. Entonces ahí hice algunas esculturas en cerámica, en el taller, que representan al agua, al aire y al fuego. Y la de la tierra, que es una escultura bastante importante, está hecha de adobe. Y entonces ahí presento los 4 elementos, más el éter, que sería lo que coagula todo, el espíritu de la madera y el espíritu del metal. Esas son las esculturas. Ivana, al día de hoy, después de todo el camino recorrido, después de todo lo que nos estabas contando, ¿quién es Ivana Giller hoy y de acá para adelante además? Bueno, quizás soy una buscadora, ¿no? Y me interesa crecer armónicamente y también representar el sentimiento de la gente, ¿no? Porque si ustedes ven este cuadro que está acá, representa ese abrazo universal que todos llevamos adentro en el corazón, ¿no es cierto? Y que queremos paz y que queremos esa unión. Ivana, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas recibido en tu casa. La intención nuestra es ir mostrando los talentos que tiene Altagracia en distintas áreas, y obviamente vos sos uno de esos talentos en el arte, sin ninguna duda, y está bueno que la gente conozca tu actualidad, inclusive lo que se viene por delante también. Así que para nosotros ha sido un placer enorme que estés en nuestro programa. Nos honra que hayas estado con nosotros y nos hayas hecho compañía a lo largo de un rato extenso, ¿no?, con toda tu obra. Yo les agradezco a ustedes porque la difusión cultural es una cosa que se hace poco y que es muy importante para todo ser humano, pequeño, mediano, grande, porque hay veces que cuando se entrevista al artista, el artista cuenta cosas que la obra no explica, ¿no es cierto? Y la verdad es que cuando uno va creando, yo siempre digo, la pequeña obra, ese pequeño hornerito, todo lo que hay intermedio hasta la creación de la estancia, todo es importante, porque el arte es un proceso. Entonces, tan importante lo pequeño como se comenzó, cómo se siguió, y digamos esto que es más impactante porque es grande nada más, es parte de ese proceso que uno va, yo siempre digo, uno modela la arcilla o el barro y uno se modela a sí mismo. Es un aprendizaje y esa conexión con la materia que nos da esa fuerza que tiene la tierra o que tienen los elementos que están alrededor nuestro todos los días.